Les saludo, mi nombre es Benjamín Coloma Pedraza, miembro y maestro de la Iglesia Cristiana Fuente de Restauración y Crisfre. En esta sesión incursionaremos en un nuevo capítulo de nuestra travesía por la eclesiología, es decir, la doctrina de la Iglesia. En esta sesión daremos comienzo a una miniserie de estudio bíblico denominada Propósitos de la Iglesia. Como vista panorámica, los propósitos de la Iglesia los podemos ver en pantalla. 1. Ministerio a Dios, en otras palabras, adoración. En segundo lugar, ministerio a los creyentes, que se traduce en edificación. Y en tercer lugar, ministerio al mundo, que incluye tanto la evangelización como las obras de misericordia. Esto mismo lo emplearemos como mapa de ruta o índice de contenido para nuestro estudio. Por tanto, tal como mostramos en el listado, el primer propósito que vamos a revisar es la adoración. Comencemos. Ministerio a Dios, adoración. En términos generales, la lección de esta clase se resume en una sola frase. Con relación a Dios, el propósito de la Iglesia es adorarle. Si hiciéramos una revisión sistemática de lo que nos dice la Biblia en su totalidad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el día de hoy, en cuanto a la Iglesia y la adoración, obtendríamos esta conclusión, que uno de nuestros propósitos como Iglesia es adorar a Dios. Pablo orienta a la iglesia de Colosas a que canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Asimismo, Dios nos ha destinado y designado en Cristo para que seamos para la alabanza de su gloria, como leemos en Efesios capítulo 1. Cabe destacar que la adoración en la iglesia no es meramente preparación para otra cosa. No es solo un simple medio para lograr un objetivo mayor. La adoración es un fin en sí misma. Es un cumplimiento del propósito principal de la Iglesia con referencia al Señor. Es debido a lo anterior que Pablo continúa la exhortación a los Efesios, ya en el capítulo 5, aprovechar al máximo cada momento oportuno, con la instrucción de ser llenos del Espíritu Santo, cantar y alabar a Dios con todo el corazón. Verso 16 al 19. ¿Qué entendemos por adoración? Muchas veces el término adoración se nos hace tan común en el lenguaje cotidiano que muchas veces pasamos por alto la definición. Y si alguien nos preguntara qué es la adoración, quedaríamos cortos. Algunos términos derivados del hebreo de los que se liga adoración son los que se muestran en pantalla. En su conjunto se refieren a postrarse, inclinarse como señal de respeto, postrarse, besar o reverenciar. Podemos definir la adoración en términos simples como una acción, la acción de rendir culto. En el Antiguo Testamento, la adoración no tan solo se aplica en relación a Dios, sino que también se puede aplicar a dioses falsos o incluso en relación a seres humanos. En algunos casos, el acto de inclinarse denotaba homenaje y reconocimiento de autoridades y sumisión ante un superior, como por ejemplo reverenciarse ante un rey. Les muestro a continuación una pieza llamada el Adorador de Larsa, que corresponde a una estatuilla de bronce y oro ofrecida al dios Amurru durante el reinado de Hammurabi. Data del siglo XVIII a.C. e ilustra de manera gráfica
que el acto de adoración en la antigüedad incluía o hacía referencia a la reverencia, la inclinación en señal de respeto y el postrarse, tal como muestra la estatuilla. La adoración a Dios. La adoración supone que el adorador reconoce la grandeza del otro, de este ente adorado. En el caso particular de la adoración a Dios, se habla de el reconocimiento tanto a la grandeza, majestad, perfección y dominio divinos. Toda vez que reconocemos de que no hay otro Dios verdadero, solo Jehová tiene derecho a ser adorado, tal como se versa en distintas partes de la Biblia. Podemos citar, por ejemplo, Éxodo 22:2, Mateo 4:10 y el que se muestra en pantalla, Éxodo capítulo 34, verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La ley de Moisés prohíbe rigurosamente todo gesto de adoración a ídolos, astros y dioses extranjeros. En el fondo de esta instrucción late el convencimiento de que el ser humano es de forma natural un ser adorador y que en caso de no adorar a Dios se verá ineludiblemente enraizado a adorar a otros entes, en este caso a ídolos. La adoración en Israel debía ser llevada por el pueblo mismo, hablando de la adoración en el Antiguo Testamento. Y no solo debía Dios ser adorado por el sacerdote. Tampoco en el Antiguo Testamento la adoración consistía en un acto externo meramente tal, una postración externa del cuerpo, como lo hacían los paganos en dicha época, ofreciendo adoración a sus falsos dioses, sino que debía también incluir devoción de corazón. En la era cristiana, por otra parte, en contraposición al templo, al ritualismo del culto, sacerdotes y sacrificios, el cristiano es llamado a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Las formas, gestos, ritos y sacrificios ceden su lugar a la entrega y la consagración del ser en su totalidad a Dios. Debemos adorar en espíritu, alma y cuerpo. Así, los verdaderos adoradores, totalmente santificados, no tienen ya necesidad de ir a una ciudad específica, necesitan alguna religión nacional, un sacerdocio hereditario. Todos los creyentes son sacerdotes, para Dios y ante Dios. En pocas palabras, en la era cristiana la adoración implica que toda la vida del cristiano en su conjunto es un acto de adoración. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, verso 8. En esta diapositiva adjunto algunas citas que usted puede revisar con mayor calma como parte de su estudio bíblico personal en cuanto al tema anteriormente nombrado de la adoración en el Nuevo Testamento. Relación con otros propósitos. Recordemos que los propósitos de la Iglesia los podemos agrupar en tres grandes pilares: el ministerio a Dios, adoración; el ministerio a los creyentes, vale decir, edificación de los verdaderos cristianos en la fe y conocimiento de Cristo; y el ministerio al mundo, en cuanto a la evangelización y las obras de misericordia. La edificación a los miembros de la comunidad cristiana se centra y beneficia a los verdaderos creyentes. Es un beneficio interno,
dentro de la comunidad cristiana. Por otro lado, la evangelización se centra en el ministerio al mundo, extendiéndose a los que no pertenecen a la comunidad de creyentes, para que por medio de la fe en Jesucristo sean parte de la familia de Dios. Un enfoque parecido se evidencia en cuanto a las obras de misericordia, por cuanto es una obra que se proyecta desde la iglesia hacia el entorno, en una relación horizontal. La adoración, sin embargo, y de manera particular, toma un enfoque distinto a los propósitos anteriormente nombrados que tenían una perspectiva meramente horizontal, entre humanos. De manera singular, la adoración se centra entre el ser humano y el Señor, Dios. A pesar de este hecho, de que la adoración pone su énfasis en Dios, también intenta beneficiar a los que la realizan. Podemos sacar esta conclusión a partir de la advertencia que hace Pablo contra las oraciones, las canciones y las acciones de gracia que no son capaces de edificar, porque no hay nadie presente que explique su significado a las personas que no lo entienden. Esto lo podemos leer en 1 Corintios, capítulo 14, verso 15 al 17. De ahí se desprende de que la adoración no tan solo beneficia al ente adorado o lo ensalza, reconoce sus virtudes, sino que imparte un impacto positivo sobre el adorador por cuanto también le edifica, en la medida que el acto de acción de gracias se entienda. En resumen, mediante la adoración, la Iglesia centra su atención en quién y cómo es Dios, no en sí misma o en otros. Se ha de tratar de expresar adecuadamente la naturaleza de Dios durante la adoración, y no solo de satisfacer los sentimientos y emociones personales. La adoración en la era cristiana no tan solo consiste en un ritualismo o postración física, sino que una actitud del corazón que involucra todas las esferas del ser humano. A modo de cierre de la lección, presento preguntas finales. ¿Cuáles son los propósitos de la Iglesia? ¿Qué significa adoración? Explícalo con sus propias palabras. ¿Mi adoración es genuina o solo una práctica ritual? Y por último, ¿cómo puede usted ejercitar la adoración a Dios en su iglesia local? Recuerde que como Iglesia Fuente de Restauración contamos con una página web donde se sube continuamente material de estudio bíblico y otras reflexiones en cuanto a la vida cristiana. Nos vemos en la próxima.